Cuenta la historia que una tarde de marzo, bajo el fulgor de las luces del teatro ferrocarrilero, un joven de hombros estrechos y mirada profunda se enfrentó al silencio de miles. Mientras su garganta liberaba notas que parecían desafiar la física y la lógica del dolor, el mundo entero se detenía ante una paradoja fascinante. Aquel hombre le cantaba a la desesperación de una despedida eterna, pero en ese mismo instante estaba dando a luz a una leyenda que jamás nos abandonaría. Ese momento, donde la tristeza se transformó en triunfo, fue el inicio de un viaje que llevaría una voz de terciopelo desde los barrios de la capital hasta el firmamento de la inmortalidad. Bienvenido a este refugio de palabras y memorias en el biógrafo nocturno. Te invito a que busques esa posición que tu cuerpo reconoce como un descanso, a que dejes que el peso de tus hombros se disuelva y que el ritmo de tu respiración encuentre su calma natural. Cierra los ojos si lo deseas o simplemente deja que la luz se atenúe. Mientras nos preparamos para recorrer juntos la vida de un hombre que transformó el suspiro en arte y la vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Hijo de la herencia clásica y el rigor del piano, José Rómulo comenzó su viaje entre el humo del jazz y los acordes de un contrabajo, buscando su propio nombre entre los ecos de un padre ausente. En su camino, se vistió de príncipe no por corona o linaje, sino por la nobleza con la que su voz acariciaba las heridas del corazón, convirtiéndose en el refugio de una generación que aprendió a amar y a sufrir a través de sus melodías impecables. Sus años de gloria, marcados por discos que se vendían por millones y escenarios que se rendían a sus pies, lo consolidaron como el arquitecto de la balada moderna, capaz de revelar los secretos más íntimos de nuestra propia humanidad. Pero la luz más intensa proyecta a veces las sombras más largas, y su historia es también la crónica de una batalla silenciosa contra la fragilidad de su propio ser, donde el cristal y el olvido intentaron apagar la flama de su talento. Aún así, entre caídas y resurrecciones que lo llevaron desde la oscuridad de un taxi hasta el reconocimiento de las academias más prestigiosas, su estrella encontró un lugar permanente en el firmamento del tiempo. Al final del camino, su herencia es un testamento de dignidad y una última ovación que aún resuena en los pasillos de mármol, recordándonos que mientras alguien tararee una de sus canciones en la penumbra de una noche como esta, su voz seguirá siendo el eco de nuestra propia alma. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. La noche se extiende sobre la ciudad como un manto de terciopelo oscuro, invitándonos a bajar el ritmo, a dejar que el pulso se calme y los párpados pesen un poco más. En este rincón del tiempo, donde el ruido del mundo se disuelve en el silencio de tu habitación, vamos a emprender un viaje hacia el origen de una voz que se volvió el refugio de millones. Ajusta tu almohada, relaja los hombros y permite que la respiración encuentre su curso natural mientras nos trasladamos a una ciudad que ya no existe, pero que aún respira en el recuerdo. Era el 17 de febrero de 1948. El invierno en la Ciudad de México todavía soplaba con un aire afilado por las calles de la colonia Clavería. Allí, entre el perfume de los fresnos y el eco del asfalto húmedo por la llovizna, nació José Rómulo Sosa Ortiz. No nació en un palacio, sino en el seno de un hogar donde el aire mismo estaba impregnado de notas musicales, de partituras abiertas sobre la mesa y de un rigor que rozaba lo sagrado. Clavería era entonces un barrio de casonas con jardín, un refugio de clase media donde el aroma del café matutino se mezclaba con el olor de los libros viejos. El pequeño José llegó al mundo bajo un signo de melancolía que parecía estar escrito en el cielo gris de aquel febrero, un destino marcado por la búsqueda constante de una luz que a veces parecía esquiva. Siente por un momento la frescura de ese aire de mediados de siglo. Imagina el sonido de los pasos sobre la acera de piedra, la tranquilidad de una ciudad que aún dormía temprano. José crecía observando las manos de su madre, Margarita Ortiz, deslizarse sobre las teclas del piano con una delicadeza técnica que solo poseen los concertistas de alma. De ella heredó la disciplina, la estructura, el lenguaje silencioso de las blancas y las negras. Pero el aire en esa casa también vibraba con una potencia distinta, una que a veces asustaba y otras veces maravillaba.
Era la voz de su padre, José Sosa Esquivel, un tenor de la Ópera Nacional cuya presencia llenaba cada rincón, no solo con su canto, sino con un silencio pesado cuando la música se apagaba. La herencia de José era de cristal, hermosa pero frágil. Su padre era un hombre que habitaba los escenarios más prestigiosos, pero que en la intimidad cargaba con el peso de una exigencia devastadora. En aquel hogar, la música no era un pasatiempo, era un destino ineludible. Sin embargo, la ausencia paterna comenzó a filtrarse por las grietas de la cotidianidad. El piano de Margarita seguía sonando. Pero el vacío dejado por el tenor empezó a configurar en el joven José una necesidad profunda de ser escuchado, de llenar los silencios de la casa con su propio aliento. Nota cómo tu propia respiración se vuelve más lenta, más profunda, mientras imaginas al niño José escondido tras las cortinas, escuchando los ensayos y absorbiendo, casi sin saberlo, la técnica de los grandes maestros de la ópera que su padre tanto admiraba. Al llegar la adolescencia, la Ciudad de México se transformó para él en un escenario nocturno. Los fresnos de las avenidas ya no solo daban sombra, sino que servían de testigos para las primeras aventuras bohemias. José, con una guitarra prestada y la timidez a flor de piel, comenzó a recorrer las calles bajo la luna. Eran las noches de serenatas, de balcones entreabiertos y de corazones jóvenes que buscaban en las canciones las palabras que no se atrevían a decir. El murmullo de la noche se convirtió en su maestro. Aprendió a modular la voz para no despertar a los vecinos, a susurrar las notas con una calidez que acariciaba el aire frío. En esas caminatas nocturnas, el joven José empezó a entender que su voz no era solo un instrumento técnico, sino un puente hacia la emoción del otro. Descansa un momento. Siente el peso de tu cuerpo contra el colchón y deja que las tensiones del día se disuelvan, tal como se disolvía la niebla en las mañanas de Clavería. En marzo de 1963, el destino dio un giro decisivo. José no quería ser el tenor que su padre esperaba. Él sentía el pulso del mundo moderno, el ritmo sincopado del jazz y la suavidad seductora del bossa nova que llegaba desde el sur. Con apenas 15 años, formó el trío Los PG junto a sus amigos Gilberto Sánchez y Enrique Herrera. Para José, el contrabajo no era solo un instrumento, era un amuleto. Un ancla de madera y cuerdas de acero que le daba seguridad sobre el escenario. Imagínalo allí, un joven alto y delgado, casi oculto tras el imponente cuerpo del contrabajo, marcando el ritmo en pequeños clubes donde el humo de los cigarrillos bailaba con las notas de los platos de la batería. Fue en esta etapa donde el jilguero comenzó a despertar de verdad. Ya no era solo el hijo del tenor, era un músico encontrando su propia pulsación. El rigor de aquellos años en los PG fue su verdadera escuela. No buscaban la fama fácil, sino la perfección en la armonía. José aprendió a escuchar a sus compañeros, a entender que la música es un diálogo constante de silencios y respuestas. En 1965, ese esfuerzo rindió sus primeros frutos tangibles. El sello discográfico Orfeón puso sus ojos en él y le permitió grabar sus primeros sencillos. En las etiquetas de esos vinilos de 45 revoluciones por minuto, el nombre que aparecía no era el que el mundo recordaría, sino uno más sencillo, más cercano: Pepe Sosa. Eran canciones que aún conservaban el candor de la juventud, pero donde ya se percibía esa media voz aterciopelada que años después detendría el tiempo en los festivales. Inhala suavemente, reteniendo el aire un segundo antes de soltarlo con calma. Deja que la historia fluya como un río sereno. La geografía del primer amor para José no fue un lugar idílico, sino un puerto de niebla en el corazón de un joven que empezaba a conocer la soledad del errante. Ser músico en aquella época significaba viajar, recorrer distancias en autobuses que olían a gasolina y nostalgia, presentándose en locales donde el público a veces ignoraba al cantante. En medio de esa búsqueda, los primeros romances golpearon su puerta con la fuerza de una tormenta de verano. Eran amores de paso, intensos y breves, que dejaban en él un sedimento de tristeza que luego utilizaría para dotar de verdad a sus interpretaciones. José no solo cantaba al amor, lo vivía con una vulnerabilidad que lo dejaba expuesto, sin defensas. 1969 fue el año del gran umbral, el año en que la piel de Pepe Sosa cayó para dar paso a la leyenda. Fue un año de claroscuros profundos. Por un lado, la muerte de su padre, José Sosa Esquivel, dejó una marca indeleble en su alma.
Era el fin de una era, el cierre de un círculo de amor y exigencia que lo había definido hasta entonces. Por otro lado, la firma del contrato con RCA a Víctor le abrió las puertas de un futuro inmenso. Fue entonces cuando, en un acto de respeto y memoria, decidió adoptar el nombre artístico que lo acompañaría siempre. José por su padre y José por él mismo. José José. Un nombre que sonaba a eco, a duplicidad, a una promesa de llevar la herencia del cristal hacia nuevas alturas que su progenitor nunca alcanzó a imaginar. Visualiza la Ciudad de México en 1969. Las luces de neón de la Avenida Juárez, los coches amplios cruzando el Paseo de la Reforma y un joven de 21 años entrando a los estudios de grabación con el peso de su historia sobre los hombros. Ya no era solo un muchacho de clavería, era una voz que buscaba su lugar en el firmamento. La tristeza por la pérdida de su padre se transformó en combustible, en una capacidad interpretativa que iba más allá de la afinación perfecta. José José empezaba a cantar desde las entrañas, desde el lugar donde duelen las ausencias. Permite que este pensamiento te acompañe mientras te sumerges más profundamente en el descanso. La historia de José es, en este punto, una historia de cimientos. Hemos recorrido sus primeros pasos, el susurro de los fresnos, el peso del contrabajo y el nacimiento de su identidad. Es el preámbulo de una explosión que cambiaría la música en español para siempre, pero por ahora, quédate con la imagen del joven que camina por la noche, soñando con canciones que aún no han sido escritas, pero que ya vibran en su pecho. Siente cómo el silencio de la habitación se vuelve un abrazo cálido. El jilguero ha despertado, ha aprendido a volar bajo la lluvia y ahora, finalmente, se prepara para enfrentar el sol de mediodía que lo aguarda en los festivales del futuro. Pero esa es una historia que aguarda al otro lado del sueño. Por ahora, deja que la melodía de su voz temprana calme tus pensamientos. Todo está en paz. La noche es joven y el recuerdo de José Sosa Ortiz, el príncipe que aún no sabía que lo era, nos asegura que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una nota de esperanza esperando a ser cantada. La noche se extiende sobre la ciudad como un manto de terciopelo oscuro, invitándonos a bajar el ritmo, a dejar que el pulso se calme y los párpados pesen un poco más. En este rincón del tiempo, donde el ruido del mundo se disuelve en el silencio de tu habitación, vamos a emprender un viaje hacia el origen de una voz que se volvió el refugio de millones. Ajusta tu almohada, relaja los hombros y permite que la respiración encuentre su curso natural mientras nos trasladamos a una ciudad que ya no existe, pero que aún respira en el recuerdo. Era el 17 de febrero de 1948. El invierno en la Ciudad de México todavía soplaba con un aire afilado por las calles de la colonia Clavería. Allí, entre el perfume de los fresnos y el eco del asfalto húmedo por la llovizna, nació José Rómulo Sosa Ortiz. No nació en un palacio, sino en el seno de un hogar donde el aire mismo estaba impregnado de notas musicales, de partituras abiertas sobre la mesa y de un rigor que rozaba lo sagrado. Clavería era entonces un barrio de casonas con jardín, un refugio de clase media donde el aroma del café matutino se mezclaba con el olor de los libros viejos. El pequeño José llegó al mundo bajo un signo de melancolía que parecía estar escrito en el cielo gris de aquel febrero, un destino marcado por la búsqueda constante de una luz que a veces parecía esquiva. Siente por un momento la frescura de ese aire de mediados de siglo. Imagina el sonido de los pasos sobre la acera de piedra, la tranquilidad de una ciudad que aún dormía temprano. José crecía observando las manos de su madre, Margarita Ortiz, deslizarse sobre las teclas del piano con una delicadeza técnica que solo poseen los concertistas de alma. De ella heredó la disciplina, la estructura, el lenguaje silencioso de las blancas y las negras. Pero el aire en esa casa también vibraba con una potencia distinta, una que a veces asustaba y otras veces maravillaba. Era la voz de su padre, José Sosa Esquivel, un tenor de la Ópera Nacional cuya presencia llenaba cada rincón, no solo con su canto, sino con un silencio pesado cuando la música se apagaba. La herencia de José era de cristal, hermosa pero frágil. Su padre era un hombre que habitaba los escenarios más prestigiosos, pero que en la intimidad cargaba con el peso de una exigencia devastadora. En aquel hogar, la música no era un pasatiempo, era un destino ineludible. Sin embargo, la ausencia paterna comenzó a filtrarse por las grietas de la cotidianidad.
El piano de Margarita seguía sonando. Pero el vacío dejado por el tenor empezó a configurar en el joven José una necesidad profunda de ser escuchado, de llenar los silencios de la casa con su propio aliento. Nota cómo tu propia respiración se vuelve más lenta, más profunda, mientras imaginas al niño José escondido tras las cortinas, escuchando los ensayos y absorbiendo, casi sin saberlo, la técnica de los grandes maestros de la ópera que su padre tanto admiraba. Al llegar la adolescencia, la Ciudad de México se transformó para él en un escenario nocturno. Los fresnos de las avenidas ya no solo daban sombra, sino que servían de testigos para las primeras aventuras bohemias. José, con una guitarra prestada y la timidez a flor de piel, comenzó a recorrer las calles bajo la luna. Eran las noches de serenatas, de balcones entreabiertos y de corazones jóvenes que buscaban en las canciones las palabras que no se atrevían a decir. El murmullo de la noche se convirtió en su maestro. Aprendió a modular la voz para no despertar a los vecinos, a susurrar las notas con una calidez que acariciaba el aire frío. En esas caminatas nocturnas, el joven José empezó a entender que su voz no era solo un instrumento técnico, sino un puente hacia la emoción del otro. Descansa un momento. Siente el peso de tu cuerpo contra el colchón y deja que las tensiones del día se disuelvan, tal como se disolvía la niebla en las mañanas de Clavería. En marzo de 1963, el destino dio un giro decisivo. José no quería ser el tenor que su padre esperaba. Él sentía el pulso del mundo moderno, el ritmo sincopado del jazz y la suavidad seductora del bossa nova que llegaba desde el sur. Con apenas 15 años, formó el trío Los PG junto a sus amigos Gilberto Sánchez y Enrique Herrera. Para José, el contrabajo no era solo un instrumento, era un amuleto. Un ancla de madera y cuerdas de acero que le daba seguridad sobre el escenario. Imagínalo allí, un joven alto y delgado, casi oculto tras el imponente cuerpo del contrabajo, marcando el ritmo en pequeños clubes donde el humo de los cigarrillos bailaba con las notas de los platos de la batería. Fue en esta etapa donde el jilguero comenzó a despertar de verdad. Ya no era solo el hijo del tenor, era un músico encontrando su propia pulsación. El rigor de aquellos años en los PG fue su verdadera escuela. No buscaban la fama fácil, sino la perfección en la armonía. José aprendió a escuchar a sus compañeros, a entender que la música es un diálogo constante de silencios y respuestas. En 1965, ese esfuerzo rindió sus primeros frutos tangibles. El sello discográfico Orfeón puso sus ojos en él y le permitió grabar sus primeros sencillos. En las etiquetas de esos vinilos de 45 revoluciones por minuto, el nombre que aparecía no era el que el mundo recordaría, sino uno más sencillo, más cercano: Pepe Sosa. Eran canciones que aún conservaban el candor de la juventud, pero donde ya se percibía esa media voz aterciopelada que años después detendría el tiempo en los festivales. Inhala suavemente, reteniendo el aire un segundo antes de soltarlo con calma. Deja que la historia fluya como un río sereno. La geografía del primer amor para José no fue un lugar idílico, sino un puerto de niebla en el corazón de un joven que empezaba a conocer la soledad del errante. Ser músico en aquella época significaba viajar, recorrer distancias en autobuses que olían a gasolina y nostalgia, presentándose en locales donde el público a veces ignoraba al cantante. En medio de esa búsqueda, los primeros romances golpearon su puerta con la fuerza de una tormenta de verano. Eran amores de paso, intensos y breves, que dejaban en él un sedimento de tristeza que luego utilizaría para dotar de verdad a sus interpretaciones. José no solo cantaba al amor, lo vivía con una vulnerabilidad que lo dejaba expuesto, sin defensas. 1969 fue el año del Gran Umbral, el año en que la piel de Pepe Sosa cayó para dar paso a la leyenda. Fue un año de claroscuros profundos. Por un lado, la muerte de su padre, José Sosa Esquivel, dejó una marca indeleble en su alma. Era el fin de una era, el cierre de un círculo de amor y exigencia que lo había definido hasta entonces. Por otro lado, la firma del contrato con RCA Víctor le abrió las puertas de un futuro inmenso. Fue entonces cuando, en un acto de respeto y memoria, decidió adoptar el nombre artístico que lo acompañaría siempre. José por su padre y José por él mismo. José José. Un nombre que sonaba a eco, a duplicidad, a una promesa de llevar la herencia del cristal hacia nuevas alturas que su progenitor nunca alcanzó a imaginar.
Visualiza la Ciudad de México en 1969. Las luces de neón de la Avenida Juárez, los coches amplios cruzando el Paseo de la Reforma y un joven de 21 años entrando a los estudios de grabación con el peso de su historia sobre los hombros. Ya no era solo un muchacho de clavería, era una voz que buscaba su lugar en el firmamento. La tristeza por la pérdida de su padre se transformó en combustible, en una capacidad interpretativa que iba más allá de la afinación perfecta. José José empezaba a cantar desde las entrañas, desde el lugar donde duelen las ausencias. Permite que este pensamiento te acompañe mientras te sumerges más profundamente en el descanso. La historia de José es, en este punto, una historia de cimientos. Hemos recorrido sus primeros pasos, el susurro de los fresnos, el peso del contrabajo y el nacimiento de su identidad. Es el preámbulo de una explosión que cambiaría la música en español para siempre, pero por ahora quédate con la imagen del joven que camina por la noche, soñando con canciones que aún no han sido escritas, pero que ya vibran en su pecho. Siente cómo el silencio de la habitación se vuelve un abrazo cálido. El jilguero ha despertado, ha aprendido a volar bajo la lluvia y ahora, finalmente, se prepara para enfrentar el sol de mediodía que lo aguarda en los festivales del futuro. Pero esa es una historia que aguarda al otro lado del sueño. Por ahora, deja que la melodía de su voz temprana calme tus pensamientos. Todo está en paz. La noche es joven y el recuerdo de José Sosa Ortiz, el príncipe que aún no sabía que lo era, nos asegura que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una nota de esperanza esperando a ser cantada. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira lento, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones como una marea tranquila. Estamos de nuevo en la penumbra de mi estudio, donde el reloj de pared marca un tiempo que ya no nos pertenece, y el aroma del café recién hecho se mezcla con el olor a papel antiguo y nostalgia. Esta noche vamos a caminar por los pasillos de una memoria que late con la fuerza de una nota sostenida. Olvida las prisas, olvida el ruido del mundo exterior. Aquí, en este refugio de palabras y sombras, solo existimos tú, yo y la historia de un hombre que entregó su garganta al servicio de los corazones rotos. Acompáñame a 1969. Es un año de transiciones profundas, de lutos que se transforman en himnos. José Rómulo Sosa Ortiz camina por las calles de la Ciudad de México cargando con el peso de una ausencia reciente. Su padre, el tenor José Sosa Esquivel, se ha marchado para siempre, dejando tras de sí el eco de una voz operística y un vacío difícil de llenar. Imagina al joven José de apenas 21 años, entrando en las oficinas de la discográfica RCA Víctor. Atrás han quedado los días de Pepe Sosa, aquel nombre con el que intentó conquistar el mundo en el sello Orfeón desde 1965, lanzando sencillos que no terminaron de despegar. Ahora, bajo la luz mortecina de una oficina alfombrada, ocurre un ritual místico. El joven decide que ya no puede ser solo él. Para sobrevivir en el escenario, necesita invocar a sus fantasmas. Toma el nombre de su padre y lo une al suyo, creando un eco, una resonancia que se volverá eterna. José José. Es una invocación, una forma de mantener vivo a quien le dio la vida y el talento. En ese momento, entre el humo de los cigarrillos y el murmullo de los productores, nace el mito. Siente cómo la vibración de ese nombre doble resuena en tu pecho, un nombre que suena a promesa y a destino. Todo está bien ahora. Deja que esa idea te arrulle mientras avanzamos un poco más en la penumbra. La fama no llega como un rayo, sino como una neblina que lo va envolviendo todo. Tras firmar con RCA, llega a sus manos una melodía compuesta por el argentino Dino Ramos. Es La nave del olvido. Imagina la primera vez que esa canción sonó en las radios de 1969. No era solo música, era un viaje por un océano de melancolía. José se convierte en el capitán de un navío que transporta las penas de miles. Es una fama temprana, un ascenso que marea. Sus manos, que antes pulsaban el contrabajo en el trío de jazz y bossa nova Los PG junto a Gilberto Sánchez y Enrique Herrera allá por 1963, ahora deben sostener ramos de flores y autógrafos. La nave del olvido no es solo un éxito comercial, es la confirmación de que su voz posee una textura que nadie más tiene. Una mezcla de técnica depurada heredada de su madre, la concertista de piano Margarita Ortiz, y un sentimiento crudo, casi doloroso. Respira profundamente y siente cómo esa nave se desliza por aguas tranquilas, llevándote hacia un estado de relajación absoluta.
No hay prisa por llegar a ninguna parte. Pero el tiempo tiene una forma extraña de detenerse, y para José José ese momento ocurrió el 25 de marzo de 1970. El lugar es el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. El evento, el segundo Festival de la Canción Latina. Imagina el murmullo de la gente, el crujido de los trajes de gala, el brillo de las joyas bajo los reflectores. En el aire flota una tensión eléctrica. Grandes figuras como Marco Antonio Muñiz y Angélica María observan desde las butacas. José sube al escenario delgado, casi frágil en su traje oscuro. Se coloca frente al micrófono y el silencio se vuelve absoluto, un silencio de catedral. Entonces, las primeras notas del Triste, compuestas por el maestro Roberto Cantoral, comienzan a brotar de la orquesta. Cuando José abre la boca, no sale solo una canción, sale un estallido solar. Es una nota infinita, un control de la respiración que desafía las leyes de la física. En esa interpretación, el tiempo se dobla. Cada persona en el teatro siente que le están arrancando el alma y devolviéndola renovada. Al terminar, la ovación no es humana, es cósmica. Claveles blancos caen del cielo como una nevada en plena primavera, aunque oficialmente obtuvo el tercer lugar. Esa noche el mundo supo que no había jueces capaces de medir la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Él no ganó el trofeo de metal, pero reclamó algo mucho más valioso, el amor incondicional de un pueblo. Relaja tus hombros ahora, suelta la mandíbula y visualiza esa lluvia de claveles blancos cubriendo todo de paz. Tras el estallido de 1970, el joven de Clavería comienza a habitar su propio mito. En 1971, su vida personal se entrelaza con la aristocracia del espectáculo al contraer nupcias con Natalia Kiki Herrera Calles. Ella es la nieta del expresidente Plutarco Elías Calles, una mujer que pertenece a un mundo de espejos y protocolos. Es un romance que la prensa consume con avidez, una unión entre el talento emergente y la alcurnia mexicana. Sin embargo, el destino de José no está en los salones sociales, sino en el trono que la gente le está construyendo nota a nota. En 1976, graba una canción que sellará su identidad para siempre, El Príncipe. Desde ese momento, el título del príncipe de la canción deja de ser un eslogan publicitario para convertirse en una verdad vitalicia. Es un reinado de terciopelo, donde su cetro es el micrófono y su corona es el aplauso. En ese mismo año, su vida toma un nuevo rumbo al casarse con Ana Elena Anel Noreña, la mujer que lo acompañará en sus años de mayor esplendor y con quien formará una familia, viendo nacer a sus hijos José Joel y Marisol. Imagina el brillo de ese trono, no hecho de oro, sino de la calidez de las voces que cantan junto a él en cada concierto. Llegamos a finales de los 70 y principios de los 80, cuando José se consagra como el arquitecto de la nostalgia. En 1977, su unión con Ariola Records y el encuentro con el compositor español Rafael Pérez Botija marcan el inicio de una era de oro. Juntos construyen palacios hechos de aire, humo de cigarrillo y un despecho elegante que se siente en los huesos. Imagina a José en el estudio de grabación, rodeado de consolas analógicas y cintas que giran lentamente. Es 1980 y en Los Ángeles graba el álbum Amor, Amor, una obra que lo consolida en todo el continente. Pero el clímax arquitectónico llega en 1983 con Secretos. Bajo la producción de Manuel Alejandro, cada canción de ese disco es una habitación en la mansión del sentimiento, con más de 11 millones de copias vendidas. Este álbum se convierte en la banda sonora de una generación. José canta sobre verdades que todos conocemos, pero nadie se atreve a decir. Su voz, aunque empieza a mostrar las cicatrices de la vida y los excesos que más tarde mostraría con valentía en la película Gavilán o Paloma de 1985, sigue siendo un refugio. Siente cómo el ritmo de este relato se vuelve más pausado, como si estuviéramos bajando la intensidad de las luces. José no solo cantaba, él diseñaba un espacio donde era seguro llorar, donde el desamor tenía una dignidad propia. En cada grabación, en cada presentación en vivo, él ponía un ladrillo más en esa estructura de recuerdos que todos habitamos alguna vez. No importa cuánto tiempo pase, esas canciones son cimientos que no se derrumban. Déjate llevar por esa sensación de solidez, de estar en un lugar seguro donde la música nos protege del olvido. La noche sigue su curso y nosotros seguimos aquí, envueltos en la historia de un hombre que fue luz y fue ceniza. José José entendió que la fama es un océano difícil de navegar, pero lo hizo con una elegancia que pocos han igualado.
Desde aquel joven que formaba tríos de jazz en 1963 hasta el ídolo que en 1985 se unió a las estrellas más grandes en Cantaré, Cantarás, su camino fue una entrega total. Siente cómo tu respiración se vuelve cada vez más tranquila, permitiendo que estas fechas y estos nombres se asienten en tu memoria como granos de arena en el fondo de un mar en calma. Piensa en el rigor de su formación, en la disciplina de sus primeros años y en la vulnerabilidad de sus caídas. Todo eso forma parte de la arquitectura de la nostalgia que él construyó para nosotros. No hay nada que temer en la oscuridad, porque voces como la suya actúan como faros, recordándonos que incluso en la mayor de las soledades hay una canción que nos entiende. Deja que el eco de esa nota infinita de 1970 resuene suavemente en tu mente, perdiéndose poco a poco en el silencio de la habitación. El ritual del nombre se ha completado. El joven Sosa Ortiz se ha transformado en el príncipe, y el príncipe ha levantado un palacio donde todos somos bienvenidos. Mañana el sol volverá a salir, pero por ahora quédate en esta penumbra protectora. La historia de José José continúa, tejida con hilos de éxito y lucha, de amor y de redención, pero esa parte del relato aguarda en el horizonte del sueño. Por ahora, descansa. Siente cómo la paz te envuelve. Igual que el terciopelo de su voz en una noche de invierno, todo está en silencio, la historia descansa contigo. Escucha el susurro de las hojas de los libros que guardan estas crónicas. El biógrafo nocturno cierra suavemente el diario de esta noche, pero la luz de la vela sigue encendida un momento más, solo para asegurar que tu tránsito hacia el descanso sea sereno. Imagina la Ciudad de México en los años 70, el brillo de los autos antiguos, el neón de los teatros de la Avenida Juárez y a un hombre joven caminando bajo la lluvia, tarareando una melodía que cambiaría el destino de la música en español. Ese hombre te da las gracias por escucharlo, por no dejar que su voz se apague en el rincón del olvido. Descansa ahora. La nave ya ha zarpado y te lleva hacia un sueño profundo y reparador. Mañana despertaremos con la claridad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en la belleza con la que se canta mientras se está de pie. La noche es tuya, la paz es tuya, hasta que las sombras vuelvan a convocarnos para contar otra historia, que tu descanso sea tan infinito como aquella nota que detuvo el tiempo. Todo está bien, duerme. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira lento, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones como una marea tranquila. Estamos de nuevo en la penumbra de mi estudio, donde el reloj de pared marca un tiempo que ya no nos pertenece, y el aroma del café recién hecho se mezcla con el olor a papel antiguo y nostalgia. Esta noche vamos a caminar por los pasillos de una memoria que late con la fuerza de una nota sostenida. Olvida las prisas, olvida el ruido del mundo exterior. Aquí, en este refugio de palabras y sombras, solo existimos tú, yo y la historia de un hombre que entregó su garganta al servicio de los corazones rotos. Acompáñame a 1969. Es un año de transiciones profundas, de lutos que se transforman en himnos. José Rómulo Sosa Ortiz camina por las calles de la Ciudad de México cargando con el peso de una ausencia reciente. Su padre, el tenor José Sosa Esquivel, se ha marchado para siempre, dejando tras de sí el eco de una voz operística y un vacío difícil de llenar. Imagina al joven José de apenas 21 años, entrando en las oficinas de la discográfica RCA Víctor. Atrás han quedado los días de Pepe Sosa, aquel nombre con el que intentó conquistar el mundo en el sello Orfeón desde 1965, lanzando sencillos que no terminaron de despegar. Ahora, bajo la luz mortecina de una oficina alfombrada, ocurre un ritual místico. El joven decide que ya no puede ser solo él. Para sobrevivir en el escenario, necesita invocar a sus fantasmas. Toma el nombre de su padre y lo une al suyo, creando un eco, una resonancia que se volverá eterna. José José. Es una invocación, una forma de mantener vivo a quien le dio la vida y el talento. En ese momento, entre el humo de los cigarrillos y el murmullo de los productores, nace el mito. Siente cómo la vibración de ese nombre doble resuena en tu pecho, un nombre que suena a promesa y a destino. Todo está bien ahora. Deja que esa idea te arrulle mientras avanzamos un poco más en la penumbra. La fama no llega como un rayo, sino como una neblina que lo va envolviendo todo. Tras firmar con RCA, llega a sus manos una melodía compuesta por el argentino Dino Ramos. Es La nave del olvido.
Imagina la primera vez que esa canción sonó en las radios de 1969. No era solo música, era un viaje por un océano de melancolía. José se convierte en el capitán de un navío que transporta las penas de miles. Es una fama temprana, un ascenso que marea. Sus manos, que antes pulsaban el contrabajo en el trío de jazz y bossa nova Los PG junto a Gilberto Sánchez y Enrique Herrera allá por 1963, ahora deben sostener ramos de flores y autógrafos. La nave del olvido no es solo un éxito comercial, es la confirmación de que su voz posee una textura que nadie más tiene. Una mezcla de técnica depurada heredada de su madre. La concertista de piano Margarita Ortiz y un sentimiento crudo, casi doloroso. Respira profundamente y siente cómo esa nave se desliza por aguas tranquilas, llevándote hacia un estado de relajación absoluta. No hay prisa por llegar a ninguna parte. Pero el tiempo tiene una forma extraña de detenerse, y para José José ese momento ocurrió el 25 de marzo de 1970. El lugar es el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. El evento, el segundo Festival de la Canción Latina. Imagina el murmullo de la gente, el crujido de los trajes de gala, el brillo de las joyas bajo los reflectores. En el aire flota una tensión eléctrica. Grandes figuras como Marco Antonio Muñiz y Angélica María observan desde las butacas. José sube al escenario, delgado, casi frágil en su traje oscuro. Se coloca frente al micrófono y el silencio se vuelve absoluto, un silencio de catedral. Entonces, las primeras notas del Triste, compuestas por el maestro Roberto Cantoral, comienzan a brotar de la orquesta. Cuando José abre la boca, no sale solo una canción, sale un estallido solar. Es una nota infinita, un control de la respiración que desafía las leyes de la física. En esa interpretación, el tiempo se dobla. Cada persona en el teatro siente que le están arrancando el alma y devolviéndola renovada. Al terminar, la ovación no es humana, es cósmica. Claveles blancos caen del cielo como una nevada en plena primavera, aunque oficialmente obtuvo el tercer lugar. Esa noche el mundo supo que no había jueces capaces de medir la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Él no ganó el trofeo de metal, pero reclamó algo mucho más valioso, el amor incondicional de un pueblo. Relaja tus hombros ahora, suelta la mandíbula y visualiza esa lluvia de claveles blancos cubriendo todo de paz. Tras el estallido de 1970, el joven de Clavería comienza a habitar su propio mito. En 1971, su vida personal se entrelaza con la aristocracia del espectáculo al contraer nupcias con Natalia Kiki Herrera Calles. Ella es la nieta del expresidente Plutarco Elías Calles, una mujer que pertenece a un mundo de espejos y protocolos. Es un romance que la prensa consume con avidez. Una unión entre el talento emergente y la alcurnia mexicana. Sin embargo, el destino de José no está en los salones sociales, sino en el trono que la gente le está construyendo nota a nota. En 1976, graba una canción que sellará su identidad para siempre, El Príncipe. Desde ese momento, el título del príncipe de la canción deja de ser un eslogan publicitario para convertirse en una verdad vitalicia. Es un reinado de terciopelo, donde su cetro es el micrófono y su corona es el aplauso. En ese mismo año, su vida toma un nuevo rumbo al casarse con Ana Elena Anel Noreña, la mujer que lo acompañará en sus años de mayor esplendor y con quien formará una familia, viendo nacer a sus hijos José Joel y Marisol. Imagina el brillo de ese trono, no hecho de oro, sino de la calidez de las voces que cantan junto a él en cada concierto. Llegamos a finales de los 70 y principios de los 80, cuando José se consagra como el arquitecto de la nostalgia. En 1977, su unión con Ariola Records y el encuentro con el compositor español Rafael Pérez Botija marcan el inicio de una era de oro. Juntos construyen palacios hechos de aire, humo de cigarrillo y un despecho elegante que se siente en los huesos. Imagina a José en el estudio de grabación, rodeado de consolas analógicas y cintas que giran lentamente. Es 1980 y en Los Ángeles graba el álbum Amor, Amor, una obra que lo consolida en todo el continente. Pero el clímax arquitectónico llega en 1983 con Secretos. Bajo la producción de Manuel Alejandro, cada canción de ese disco es una habitación en la mansión del sentimiento, con más de 11 millones de copias vendidas. Este álbum se convierte en la banda sonora de una generación. José canta sobre verdades que todos conocemos, pero nadie se atreve a decir. Su voz, aunque empieza a mostrar las cicatrices de la vida y los excesos que más tarde mostraría con valentía en la película Gavilán o Paloma de 1985, sigue siendo un refugio.
Siente cómo el ritmo de este relato se vuelve más pausado, como si estuviéramos bajando la intensidad de las luces. José no solo cantaba, él diseñaba un espacio donde era seguro llorar, donde el desamor tenía una dignidad propia. En cada grabación, en cada presentación en vivo, él ponía un ladrillo más en esa estructura de recuerdos que todos habitamos alguna vez. No importa cuánto tiempo pase, esas canciones son cimientos que no se derrumban. Déjate llevar por esa sensación de solidez, de estar en un lugar seguro donde la música nos protege del olvido. La noche sigue su curso y nosotros seguimos aquí, envueltos en la historia de un hombre que fue luz y fue ceniza. José José entendió que la fama es un océano difícil de navegar, pero lo hizo con una elegancia que pocos han igualado. Desde aquel joven que formaba tríos de jazz en 1963 hasta el ídolo que en 1985 se unió a las estrellas más grandes en Cantaré, Cantarás, su camino fue una entrega total. Siente cómo tu respiración se vuelve cada vez más tranquila, permitiendo que estas fechas y estos nombres se asienten en tu memoria como granos de arena en el fondo de un mar en calma. Piensa en el rigor de su formación, en la disciplina de sus primeros años y en la vulnerabilidad de sus caídas. Todo eso forma parte de la arquitectura de la nostalgia que él construyó para nosotros. No hay nada que temer en la oscuridad, porque voces como la suya actúan como faros, recordándonos que incluso en la mayor de las soledades hay una canción que nos entiende. Deja que el eco de esa nota infinita de 1970 resuene suavemente en tu mente, perdiéndose poco a poco en el silencio de la habitación. El ritual del nombre se ha completado. El joven Sosa Ortiz se ha transformado en el príncipe, y el príncipe ha levantado un palacio donde todos somos bienvenidos. Mañana el sol volverá a salir, pero por ahora quédate en esta penumbra protectora. La historia de José José continúa, tejida con hilos de éxito y lucha, de amor y de redención, pero esa parte del relato aguarda en el horizonte del sueño. Por ahora, descansa. Siente cómo la paz te envuelve. Igual que el terciopelo de su voz en una noche de invierno, todo está en silencio. La historia descansa contigo. Escucha el susurro de las hojas de los libros que guardan estas crónicas. El biógrafo nocturno cierra suavemente el diario de esta noche, pero la luz de la vela sigue encendida un momento más, solo para asegurar que tu tránsito hacia el descanso sea sereno. Imagina la Ciudad de México en los años 70, el brillo de los autos antiguos, el neón de los teatros de la Avenida Juárez y a un hombre joven caminando bajo la lluvia, tarareando una melodía que cambiaría el destino de la música en español. Ese hombre te da las gracias por escucharlo, por no dejar que su voz se apague en el rincón del olvido. Descansa ahora. La nave ya ha zarpado y te lleva hacia un sueño profundo y reparador. Mañana despertaremos con la claridad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en la belleza con la que se canta mientras se está de pie. La noche es tuya, la paz es tuya, hasta que las sombras vuelvan a convocarnos para contar otra historia, que tu descanso sea tan infinito como aquella nota que detuvo el tiempo. Todo está bien, duerme. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el aire de la noche entra en tu habitación, trayendo consigo el aroma lejano de la lluvia sobre el asfalto y el eco de una ciudad que, como tú, busca un momento de tregua. Respira lento, muy lento. En esta quietud, vamos a viajar a una época donde los mapas se trazaban con canciones y donde un hombre, con la voz cargada de una melancolía luminosa, comenzó a recorrer las venas abiertas de nuestro continente. Tras aquel marzo de 1970, cuando el mundo se detuvo para escucharlo cantar el triste en el Teatro Ferrocarrilero, la vida de José Rómulo Sosa Ortiz dejó de pertenecerle solo a él. Convertido ya en José José bajo el sello de RCA Víctor, comenzó una travesía que lo llevaría a subir y bajar por la columna vertebral de los Andes. Eran los primeros años de esa década dorada, y los aviones de hélice lo transportaban de la humedad de Guayaquil al frío punzante de Bogotá, y de ahí a la elegancia otoñal de Santiago de Chile. Siente por un momento el cansancio de esos viajes, el roce de las maletas de cuero, el sonido metálico de los aeropuertos de antaño. José viajaba con la disciplina de un soldado y la sensibilidad de un poeta. En cada parada, en cada teatro de madera crujiente, dejaba un trozo de su alma. No era solo el éxito comercial, era una conexión casi mística con un pueblo que veía en él su propia vulnerabilidad.
en las habitaciones de hotel. Rodeado de telegramas y flores que empezaban a marchitarse, el joven intérprete encontraba un silencio que solo se rompía por el ritmo de su propia respiración. Deja que tu respiración siga ese mismo ritmo tranquilo, sin prisa. Hacia 1976, el destino le tenía preparada una nueva piel. La canción El Príncipe le otorgó no solo un éxito radial, sino un título de nobleza que cargaría con una elegancia inaudita durante el resto de su existencia. Fue en ese mismo año cuando unió su vida a la de Ana Elena Noreña, la mujer que el mundo conocería como Anhel. Imagina el brillo de las luces del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. José camina hacia el centro del escenario, el humo del tabaco flota en el aire de la sala, y el silencio del público es tan profundo que casi puedes escuchar el latido de su corazón antes de la primera nota. En ese espacio, entre las nubes de la fama y la presión del éxito, él se erigía como el soberano absoluto de la interpretación. Descansa, siente cómo tus hombros se relajan. No hay nada que resolver ahora, solo el relato de una voz que se forjaba en el fuego de la experiencia. En 1977 se produce un cambio de guardia fundamental. José firma con Ariola Records y se encuentra con la mirada precisa de Rafael Pérez Botija. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia. Entrar al estudio de grabación con José José no era simplemente registrar sonidos, era asistir a una ceremonia de precisión técnica y entrega emocional. Su voz, educada en la herencia de su padre, el tenor José Sosa Esquivel, y su madre, la pianista Margarita Ortiz, poseía un control del diafragma que desafiaba la lógica. Imagina el estudio, el olor a café recién hecho, las cintas magnetofónicas girando lentamente y él frente al micrófono de condensador cerrando los ojos para buscar la nota exacta. No gritaba, él fraseaba. Sabía que el dolor no se dice a gritos, sino con el aire justo que queda después de un suspiro. Con el álbum Reencuentro, demostró que su capacidad para sanar las heridas del alma ajena venía de su propia comprensión del desamor. Cada toma de grabación era una búsqueda de la verdad. Su voz bajaba por las cuerdas vocales con la suavidad de la seda, pero con la fuerza de quien ha mirado de frente al abismo. Todo está bien, el tiempo se detiene mientras escuchas cómo se construía ese mito. Tu cuerpo se vuelve más liviano, más tranquilo. Al llegar los años 80, la figura de José José ya no era solo la de un cantante, sino la de un icono de la moda y la sofisticación latina. En 1980 lanza Amor, Amor, grabado en la ciudad de Los Ángeles. Eran los días de los trajes perfectamente entallados, de las solapas anchas y de ese aroma a gardenias que parecía seguirlo a cada escenario. Caminar por las calles de una gran metrópoli junto a él era sentir el pulso de Iberoamérica. Representaba la aspiración de una clase media que encontraba en sus letras el vocabulario para sus propias tragedias cotidianas. Bajo el sol de California o bajo la lluvia de la Avenida Juárez, José mantenía una elegancia que no era solo exterior. Había una cortesía en su trato, una humildad que contrastaba con el platino de sus discos. Pero tras esa fachada de príncipe, el asfalto de la vida real empezaba a cobrar sus facturas. El éxito era un sol que brillaba con demasiada intensidad y las sombras comenzaban a alargarse. Sin embargo, él seguía ahí impecable, ofreciendo su mano y su voz a quien necesitara consuelo. Respira profundamente una vez más, siente el aire llenando tus pulmones con suavidad, la paz te envuelve como un manto protector. Llegamos entonces al cenit, al punto más alto de la montaña. Es 1983. En Madrid, bajo la tutela del maestro Manuel Alejandro, se gesta la obra maestra, el álbum Secretos. Imagina la atmósfera de aquellas sesiones en España. Manuel Alejandro, un arquitecto de la canción, escribió piezas que encajaban como un guante en la psicología de José. El álbum vendió más de 11 millones de copias, una cifra que hoy suena a leyenda. Cada canción de ese disco era un secreto compartido. Lo dudo, el amor acaba, he renunciado a ti. Eran verdades universales que José entregaba con una voz que estaba en su punto máximo de maduración. Era el brillo del platino, pero también era el peso de una corona que se volvía cada vez más pesada. En la cima del Olimpo de la canción, José José miraba hacia abajo y veía un mar de rostros que le pedían más, siempre un poco más. Y él, con esa generosidad que lo caracterizó, no sabía decir que no.
La noche sigue su curso. Los secretos de aquella estrella están guardados ahora en la memoria de los discos, en el eco de las habitaciones donde alguien, en algún lugar, sigue buscando consuelo en sus notas. Tú puedes descansar ahora, sabiendo que la historia está a salvo, que la voz no se apaga, que el príncipe vela tu sueño. Imagínate caminando de nuevo por la Ciudad de México de finales de los 70. El neón de los teatros de la Juárez se refleja en los charcos. El aire es fresco y reparador. Al fondo escuchas una melodía que te resulta familiar, una promesa de que, a pesar de todo, mañana será un día nuevo. Ese hombre de paso lento y mirada noble te sonríe desde la distancia, dándote las gracias por recordarlo con tanto respeto, por darle un lugar en tu descanso. Descansa ahora. La nave ya ha zarpado y te lleva hacia un sueño profundo y reparador. Mañana despertaremos con la claridad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en la belleza con la que se canta mientras se está de pie. La noche es tuya, la paz es tuya, hasta que las sombras vuelvan a convocarnos para contar otra historia, que tu descanso sea tan infinito como aquella nota que detuvo el tiempo. Todo está bien, duerme. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el aire de la noche entra en tu habitación, trayendo consigo el aroma lejano de la lluvia sobre el asfalto y el eco de una ciudad que, como tú, busca un momento de tregua. Respira lento, muy lento. En esta quietud, vamos a viajar a una época donde los mapas se trazaban con canciones y donde un hombre, con la voz cargada de una melancolía luminosa, comenzó a recorrer las venas abiertas de nuestro continente. Tras aquel marzo de 1970, cuando el mundo se detuvo para escucharlo cantar el triste en el Teatro Ferrocarrilero, la vida de José Rómulo Sosa Ortiz dejó de pertenecerle solo a él. Convertido ya en José José bajo el sello de RCA Víctor, comenzó una travesía que lo llevaría a subir y bajar por la columna vertebral de los Andes. Eran los primeros años de esa década dorada, y los aviones de hélice lo transportaban de la humedad de Guayaquil al frío punzante de Bogotá, y de ahí a la elegancia otoñal de Santiago de Chile. Siente por un momento el cansancio de esos viajes, el roce de las maletas de cuero, el sonido metálico de los aeropuertos de antaño. José viajaba con la disciplina de un soldado y la sensibilidad de un poeta. En cada parada, en cada teatro de madera crujiente, dejaba un trozo de su alma. No era solo el éxito comercial, era una conexión casi mística con un pueblo que veía en él su propia vulnerabilidad. En las habitaciones de hotel, rodeado de telegramas y flores que empezaban a marchitarse, el joven intérprete encontraba un silencio que solo se rompía por el ritmo de su propia respiración. Deja que tu respiración siga ese mismo ritmo tranquilo, sin prisa. Hacia 1976, el destino le tenía preparada una nueva piel. La canción El Príncipe le otorgó no solo un éxito radial, sino un título de nobleza que cargaría con una elegancia inaudita durante el resto de su existencia. Fue en ese mismo año cuando unió su vida a la de Ana Elena Noreña, la mujer que el mundo conocería como Anhel. Imagina el brillo de las luces del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. José camina hacia el centro del escenario, el humo del tabaco flota en el aire de la sala, y el silencio del público es tan profundo que casi puedes escuchar el latido de su corazón antes de la primera nota. En ese espacio, entre las nubes de la fama y la presión del éxito, él se erigía como el soberano absoluto de la interpretación. Descansa, siente cómo tus hombros se relajan. No hay nada que resolver ahora, solo el relato de una voz que se forjaba en el fuego de la experiencia. En 1977 se produce un cambio de guardia fundamental. José firma con Ariola Records y se encuentra con la mirada precisa de Rafael Pérez Botija. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia. Entrar al estudio de grabación con José José no era simplemente registrar sonidos, era asistir a una ceremonia de precisión técnica y entrega emocional. Su voz, educada en la herencia de su padre, el tenor José Sosa Esquivel, y su madre, la pianista Margarita Ortiz, poseía un control del diafragma que desafiaba la lógica. Imagina el estudio, el olor a café recién hecho, las cintas magnetofónicas girando lentamente y él frente al micrófono de condensador cerrando los ojos para buscar la nota exacta. No gritaba, él fraseaba. Sabía que el dolor no se dice a gritos, sino con el aire justo que queda después de un suspiro.
Con el álbum Reencuentro, demostró que su capacidad para sanar las heridas del alma ajena venía de su propia comprensión del desamor. Cada toma de grabación era una búsqueda de la verdad. Su voz bajaba por las cuerdas vocales con la suavidad de la seda, pero con la fuerza de quien ha mirado de frente al abismo. Todo está bien, el tiempo se detiene mientras escuchas cómo se construía ese mito. Tu cuerpo se vuelve más liviano, más tranquilo. Al llegar los años 80, la figura de José José ya no era solo la de un cantante, sino la de un icono de la moda y la sofisticación latina. En 1980 lanza Amor, Amor, grabado en la ciudad de Los Ángeles. Eran los días de los trajes perfectamente entallados, de las solapas anchas y de ese aroma a gardenias que parecía seguirlo a cada escenario. Caminar por las calles de una gran metrópoli junto a él era sentir el pulso de Iberoamérica. Representaba la aspiración de una clase media que encontraba en sus letras el vocabulario para sus propias tragedias cotidianas. Bajo el sol de California o bajo la lluvia de la avenida Juárez, José mantenía una elegancia que no era solo exterior. Había una cortesía en su trato, una humildad que contrastaba con el platino de sus discos, pero tras esa fachada de príncipe, el asfalto de la vida real empezaba a cobrar sus facturas. El éxito era un sol que brillaba con demasiada intensidad y las sombras comenzaban a alargarse. Sin embargo, él seguía ahí impecable, ofreciendo su mano y su voz a quien necesitara consuelo. Respira profundamente una vez más, siente el aire llenando tus pulmones con suavidad, la paz te envuelve como un manto protector. Llegamos entonces al cenit, al punto más alto de la montaña. Es 1983. En Madrid, bajo la tutela del maestro Manuel Alejandro, se gesta la obra maestra, el álbum Secretos. Imagina la atmósfera de aquellas sesiones en España. Manuel Alejandro, un arquitecto de la canción, escribió piezas que encajaban como un guante en la psicología de José. El álbum vendió más de 11 millones de copias, una cifra que hoy suena a leyenda. Cada canción de ese disco era un secreto compartido. Lo dudo, el amor acaba, he renunciado a ti. Eran verdades universales que José entregaba con una voz que estaba en su punto máximo de maduración. Era el brillo del platino, pero también era el peso de una corona que se volvía cada vez más pesada. En la cima del Olimpo de la canción, José José miraba hacia abajo y veía un mar de rostros que le pedían más, siempre un poco más. Y él, con esa generosidad que lo caracterizó, no sabía decir que no. La noche sigue su curso. Los secretos de aquella estrella están guardados ahora en la memoria de los discos, en el eco de las habitaciones donde alguien, en algún lugar, sigue buscando consuelo en sus notas. Tú puedes descansar ahora, sabiendo que la historia está a salvo, que la voz no se apaga, que el príncipe vela tu sueño. Imagínate caminando de nuevo por la Ciudad de México de finales de los 70. El neón de los teatros de la Juárez se refleja en los charcos. El aire es fresco y reparador. Al fondo escuchas una melodía que te resulta familiar, una promesa de que, a pesar de todo, mañana será un día nuevo. Ese hombre de paso lento y mirada noble te sonríe desde la distancia, dándote las gracias por recordarlo con tanto respeto, por darle un lugar en tu descanso. Descansa ahora. La nave ya ha zarpado y te lleva hacia un sueño profundo y reparador. Mañana despertaremos con la claridad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en la belleza con la que se canta mientras se está de pie. La noche es tuya, la paz es tuya, hasta que las sombras vuelvan a convocarnos para contar otra historia, que tu descanso sea tan infinito como aquella nota que detuvo el tiempo. Todo está bien, duerme. Cierra los ojos un momento. Deja que el peso de tus párpados se convierta en el primer paso de un viaje hacia la quietud. Escucha el silencio que empieza a envolver tu habitación, un silencio que no es vacío, sino una invitación al descanso. Imagina que estamos en un rincón tranquilo, donde el tiempo no tiene prisa, donde las luces de la ciudad son apenas un reflejo borroso sobre el pavimento húmedo. Aquí, entre la penumbra y el aroma del recuerdo, vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que nos entregó su alma en cada nota. Respira de forma pausada, siente cómo el aire entra y sale, llevándose cualquier tensión. Todo está bien. Estamos aquí para recordar, para entender y finalmente para descansar.
A mediados de los años 80, cuando el mundo parecía estar a los pies de José Rómulo Sosa Ortiz, una fisura casi imperceptible comenzó a recorrer la copa de cristal fino que era su vida. En 1983, el álbum Secretos, bajo la mano maestra de Manuel Alejandro, había vendido 11 millones de copias, convirtiéndolo en un mito viviente. Pero detrás de las lentejuelas y los aplausos atronadores, los demonios acechaban en los callejones de la soledad. En 1985, mientras el público se rendía ante su interpretación en la película Gavilán o Paloma, dirigida por Alfredo Gurrola, José no solo estaba actuando, estaba confesando. El rodaje fue un espejo doloroso donde el artista se veía a sí mismo atrapado en el laberinto del alcohol, esa sustancia que prometía calma pero entregaba tormentas. Aquel año, mientras participaba en la histórica grabación de Cantaré, Cantarás, rodeado de las estrellas más brillantes de Iberoamérica. Su voz seguía siendo un prodigio, pero su mirada ya empezaba a buscar una salida de emergencia que no lograba encontrar. Siente ahora la frescura de una noche de lluvia suave. Imagina que el agua limpia las calles, tal como el tiempo intenta limpiar las heridas del corazón. En la intimidad de su hogar, el paraíso que había construido junto a Ana Elena Noreña, la querida Anel, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los excesos y las ausencias. A pesar de la llegada de sus hijos, José Joel y Marisol, el naufragio de los afectos era ya una marea inevitable. El hombre que le cantaba al amor con una ternura casi divina, se encontraba en un exilio interno, habitando una casa llena de gente pero vacía de paz. Las discusiones se volvieron ecos sordos en los pasillos y la copa, antes usada para brindar por el éxito, se convirtió en el único refugio contra la presión insoportable de ser el príncipe de la canción. Es curioso cómo el éxito más rotundo puede convivir con la soledad más profunda. Deja que esa idea te ayude a soltar tus propias cargas. Nada es permanente, ni el dolor ni la gloria. Descansa. Llegaron los años 90 y con ellos el silencio más temido. El desierto comenzó a avanzar sobre la garganta que un día fue un manantial de oro. Las cuerdas vocales, cansadas de tantas noches sin sueño y del paso abrasador del alcohol, empezaron a resentirse. El viento, que antes soplaba con la fuerza de un huracán en canciones como El Triste, ahora apenas era un susurro rasgado. En 1993, la caída fue estrepitosa. José José, el hombre que había llenado el Madison Square Garden, terminó viviendo en un taxi en las calles de la Ciudad de México, rodeado de botellas y de sombras. Fue el punto de no retorno. Sus amigos, entre ellos el periodista Ricardo Rocha, no lo abandonaron en ese callejón oscuro. Con una generosidad que solo nace de la verdadera hermandad, lo convencieron de viajar a Minnesota, a la Universidad de la Recuperación, el centro a Selden. Allí, en medio del frío blanco del norte, José tuvo que aprender a hablar de nuevo, a respirar de nuevo, a ser Rómulo otra vez. Imagina el frío seco de Minnesota, el aire puro que quema los pulmones pero limpia el alma. Allí, el príncipe se miró al espejo y no reconoció al ídolo, sino al hombre frágil que necesitaba ayuda. Fue una lucha mística contra el abrazo frío del alcohol, una batalla librada en el silencio de las terapias y la humildad de los grupos de apoyo. En 1995, renacido de sus propias cenizas, José encontró un nuevo puerto en Sara Salazar, su tercera esposa. Con ella llegaría una nueva etapa en Miami y el nacimiento de su hija Sarita. Parecía que el invierno había pasado, que la primavera volvía a florecer en su jardín. Sin embargo, las cicatrices en su voz eran permanentes. El príncipe seguía cantando, pero ahora lo hacía con los restos de un naufragio, con una dignidad que conmovía más que su técnica perfecta de antaño. Su público, fiel como ningún otro, lo abrazaba en cada concierto, perdonándole las notas perdidas porque en su esfuerzo veían su propia lucha por sobrevivir. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en la suavidad de tu cama. La noche avanza y con ella la historia se vuelve más lenta, más serena. En la década de los 2000, los reconocimientos empezaron a llegar como cartas de amor tardías. El 10 de febrero de 2004, su nombre quedó grabado en el asfalto eterno del Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7036 del Hollywood Boulevard. Un año después, en 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. Eran días de gloria bajo el sol de Florida, pero el invierno del príncipe se acercaba sigilosamente. El cansancio era ya un compañero habitual y su salud, como una vieja partitura amarillenta, se volvía cada vez más quebradiza.
En marzo de 2017, la noticia cayó como una lluvia helada sobre el corazón de sus seguidores. A través de un video, con una voz que ya era un hilo de seda desgarrado, José anunció que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas. No hubo drama, solo una resignada valentía. Inició el tratamiento de quimioterapia en la Ciudad de México, pero pronto su vida se trasladó definitivamente a una Miami lejana, bajo las luces de neón que decoran la humedad de la costa. Sus últimos días fueron un retiro forzado, rodeado de misterio y de una soledad que solo las paredes de un hospital en Omestiad conocían de verdad. El 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, el hombre que le enseñó a todo un continente a sufrir y amar con elegancia, dejó de respirar. La nave del olvido finalmente zarpó, pero esta vez lo llevaba a un lugar donde el dolor ya no existe. Visualiza por un momento el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, aquel 9 de octubre de 2019. Miles de personas haciendo fila bajo el sol y la lluvia, solo para decir adiós a un trozo de cenizas que representaba la banda sonora de sus vidas. Fue un homenaje nacional, un último aplauso que se escuchó desde el Zócalo hasta las estrellas. Sus restos, divididos por las circunstancias de la vida, descansan ahora en el Panteón francés, junto a su madre, mientras su esencia sigue vibrando en cada radio, en cada rincón donde alguien brinda por un amor perdido. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. La historia de José José ha terminado de contarse por esta noche, pero su eco es infinito. Ya no hay más notas altas que alcanzar, ya no hay más batallas que librar contra la sombra. Solo queda la gratitud. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz. Tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Cierra los ojos un momento. Deja que el peso de tus párpados se convierta en el primer paso de un viaje hacia la quietud. Escucha el silencio que empieza a envolver tu habitación, un silencio que no es vacío, sino una invitación al descanso. Imagina que estamos en un rincón tranquilo, donde el tiempo no tiene prisa, donde las luces de la ciudad son apenas un reflejo borroso sobre el pavimento húmedo. Aquí, entre la penumbra y el aroma del recuerdo, vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que nos entregó su alma en cada nota. Respira de forma pausada, siente cómo el aire entra y sale, llevándose cualquier tensión. Todo está bien. Estamos aquí para recordar, para entender y finalmente para descansar. A mediados de los años 80, cuando el mundo parecía estar a los pies de José Rómulo Sosa Ortiz, una fisura casi imperceptible comenzó a recorrer la copa de cristal fino que era su vida. En 1983, el álbum Secretos, bajo la mano maestra de Manuel Alejandro, había vendido 11 millones de copias, convirtiéndolo en un mito viviente. Pero detrás de las lentejuelas y los aplausos atronadores, los demonios acechaban en los callejones de la soledad. En 1985, mientras el público se rendía ante su interpretación en la película Gavilán o Paloma, dirigida por Alfredo Gurrola, José no solo estaba actuando, estaba confesando. El rodaje fue un espejo doloroso donde el artista se veía a sí mismo atrapado en el laberinto del alcohol, esa sustancia que prometía calma pero entregaba tormentas. Aquel año, mientras participaba en la histórica grabación de Cantaré, Cantarás, rodeado de las estrellas más brillantes de Iberoamérica. Su voz seguía siendo un prodigio, pero su mirada ya empezaba a buscar una salida de emergencia que no lograba encontrar. Siente ahora la frescura de una noche de lluvia suave. Imagina que el agua limpia las calles, tal como el tiempo intenta limpiar las heridas del corazón. En la intimidad de su hogar, el paraíso que había construido junto a Ana Elena Noreña, la querida Anel, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los excesos y las ausencias. A pesar de la llegada de sus hijos, José Joel y Marisol, el naufragio de los afectos era ya una marea inevitable. El hombre que le cantaba al amor con una ternura casi divina, se encontraba en un exilio interno, habitando una casa llena de gente pero vacía de paz. Las discusiones se volvieron ecos sordos en los pasillos y la copa, antes usada para brindar por el éxito, se convirtió en el único refugio contra la presión insoportable de ser el príncipe de la canción.
Es curioso cómo el éxito más rotundo puede convivir con la soledad más profunda. Deja que esa idea te ayude a soltar tus propias cargas. Nada es permanente, ni el dolor ni la gloria. Descansa. Llegaron los años 90 y con ellos el silencio más temido. El desierto comenzó a avanzar sobre la garganta que un día fue un manantial de oro. Las cuerdas vocales, cansadas de tantas noches sin sueño y del paso abrasador del alcohol, empezaron a resentirse. El viento, que antes soplaba con la fuerza de un huracán en canciones como El Triste, ahora apenas era un susurro rasgado. En 1993 la caída fue estrepitosa. José José, el hombre que había llenado el Madison Square Garden, terminó viviendo en un taxi en las calles de la Ciudad de México, rodeado de botellas y de sombras. Fue el punto de no retorno. Sus amigos, entre ellos el periodista Ricardo Rocha, no lo abandonaron en ese callejón oscuro. Con una generosidad que solo nace de la verdadera hermandad, lo convencieron de viajar a Minnesota, a la Universidad de la Recuperación, el centro a Selden. Allí, en medio del frío blanco del norte, José tuvo que aprender a hablar de nuevo, a respirar de nuevo, a ser Rómulo otra vez. Imagina el frío seco de Minnesota, el aire puro que quema los pulmones pero limpia el alma. Allí, el príncipe se miró al espejo y no reconoció al ídolo, sino al hombre frágil que necesitaba ayuda. Fue una lucha mística contra el abrazo frío del alcohol, una batalla librada en el silencio de las terapias y la humildad de los grupos de apoyo. En 1995, renacido de sus propias cenizas, José encontró un nuevo puerto en Sara Salazar, su tercera esposa. Con ella llegaría una nueva etapa en Miami y el nacimiento de su hija Sarita. Parecía que el invierno había pasado, que la primavera volvía a florecer en su jardín. Sin embargo, las cicatrices en su voz eran permanentes. El príncipe seguía cantando, pero ahora lo hacía con los restos de un naufragio, con una dignidad que conmovía más que su técnica perfecta de antaño. Su público, fiel como ningún otro, lo abrazaba en cada concierto, perdonándole las notas perdidas porque en su esfuerzo veían su propia lucha por sobrevivir. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en la suavidad de tu cama. La noche avanza y con ella la historia se vuelve más lenta, más serena. En la década de los 2000, los reconocimientos empezaron a llegar como cartas de amor tardías. El 10 de febrero de 2004, su nombre quedó grabado en el asfalto eterno del Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7036 del Hollywood Boulevard. Un año después, en 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. Eran días de gloria bajo el sol de Florida, pero el invierno del príncipe se acercaba sigilosamente. El cansancio era ya un compañero habitual y su salud, como una vieja partitura amarillenta, se volvía cada vez más quebradiza. En marzo de 2017, la noticia cayó como una lluvia helada sobre el corazón de sus seguidores. A través de un video, con una voz que ya era un hilo de seda desgarrado, José anunció que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas. No hubo drama, solo una resignada valentía. Inició el tratamiento de quimioterapia en la Ciudad de México, pero pronto su vida se trasladó definitivamente a una Miami lejana, bajo las luces de neón que decoran la humedad de la costa. Sus últimos días fueron un retiro forzado, rodeado de misterio y de una soledad que solo las paredes de un hospital en Omestead conocían de verdad. El 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, el hombre que le enseñó a todo un continente a sufrir y amar con elegancia, dejó de respirar. La nave del olvido finalmente zarpó, pero esta vez lo llevaba a un lugar donde el dolor ya no existe. Visualiza por un momento el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, aquel 9 de octubre de 2019. Miles de personas haciendo fila bajo el sol y la lluvia, solo para decir adiós a un trozo de cenizas que representaba la banda sonora de sus vidas. Fue un homenaje nacional, un último aplauso que se escuchó desde el Zócalo hasta las estrellas. Sus restos, divididos por las circunstancias de la vida, descansan ahora en el Panteón francés, junto a su madre, mientras su esencia sigue vibrando en cada radio, en cada rincón donde alguien brinda por un amor perdido. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. La historia de José José ha terminado de contarse por esta noche, pero su eco es infinito. Ya no hay más notas altas que alcanzar, ya no hay más batallas que librar contra la sombra. Solo queda la gratitud. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz.
tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Cierra los ojos suavemente y permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, uno pausado y tranquilo, como el oleaje de un mar que se retira al atardecer. Imagina que nos encontramos en una habitación en penumbra, donde solo brilla una pequeña lámpara de luz cálida sobre un escritorio lleno de memorias. Hoy vamos a recorrer el tramo final de un camino que estuvo lleno de luces cegadoras y sombras profundas. La historia de un hombre que entregó su garganta al mundo hasta que no quedó nada más que el alma. Siente cómo la tensión abandona tus hombros mientras nos trasladamos a los primeros años de la década de los 90. Es el año 1993. El aire en la Ciudad de México es espeso, pero para José Rómulo Sosa Ortiz, el aire es casi inexistente. Imagina por un momento la soledad de un taxi estacionado en una calle cualquiera, donde el ídolo de multitudes, el hombre que hizo vibrar el Radio City Music Hall, ahora intenta conciliar el sueño lejos de los aplausos. Su cuerpo es un templo que ha sufrido los embates de una tormenta prolongada. Pero en la oscuridad siempre hay una mano extendida. Sus amigos, aquellos que aún veían al hombre detrás del mito, como el periodista Ricardo Rocha, decidieron que el final no podía ser este. Siente el frío seco de Minnesota al llegar a la Universidad de la Recuperación, conocida como Aselden. Es un lugar de silencio y paredes blancas donde el tiempo parece detenerse. Allí, José dejó de ser el príncipe para volver a ser José. Imagina el sonido de sus pasos sobre la nieve crujiente, un sonido que te invita a soltar tus propias cargas. En ese centro de rehabilitación, la búsqueda no era solo por la sobriedad, sino por la redención del espíritu. Era una petición de auxilio al cosmos, una súplica para recuperar la dignidad que el alcohol le había arrebatado. Los días transcurrían entre terapias y reflexiones, buscando la luz en medio de la niebla. Deja que esa búsqueda de paz te inspire a buscar la tuya. Inhala profundamente y exhala, liberando cualquier pensamiento que te pese. Tras tocar fondo, el fénix herido comenzó a sacudirse las cenizas. En 1995, la vida le ofreció un nuevo puerto. Conoce a Sara Salazar, quien se convertiría en su tercera esposa y en el pilar de su reconstrucción física y emocional. Imagina el sol de Florida acariciando su rostro, un calor suave que invita al descanso. En este periodo, José intenta recuperar el don que lo hizo eterno. Pero el eco de su voz ya no es el mismo. Las cuerdas vocales, desgastadas por el reflujo, la cortisona y el uso incansable, comenzaron a emitir un sonido diferente, un susurro que, aunque quebrado, cargaba con la sabiduría de quien lo ha vivido todo. Es una batalla espiritual. Imagina a José frente al micrófono en un estudio de grabación, cerrando los ojos e intentando alcanzar aquella nota de 1970 en el Festival de la Canción Latina. El silencio que sigue a su intento no es un fracaso, es una nueva forma de música. Aprendió que el silencio también comunica, que su presencia era suficiente para llenar los estadios. La lucha por recuperar su voz se convirtió en una aceptación de su nueva realidad. Ya no necesitaba gritar para ser escuchado. Deja que esa idea de aceptación fluya por tu mente. No siempre tenemos que ser lo que fuimos, a veces lo que somos ahora es suficiente. Descansa en esa certeza. Todo está en calma. Llegamos al nuevo milenio. El mundo ha cambiado, pero el respeto por el maestro de maestros permanece intacto. El 10 de febrero de 2004, el sol de California ilumina el número 7030 y 6 de Hollywood Boulevard. Siente la textura del granito y el bronce bajo tus dedos mientras se devela su estrella en el Paseo de la Fama. Es el reconocimiento a una vida entregada a la emoción. Un año después, en noviembre de 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombra Persona del Año. Imagina el salón lleno de artistas jóvenes, aquellos que crecieron escuchando Gavilán o Paloma en las radios de sus padres, poniéndose de pie para ovacionar al patriarca de la balada. José, con su traje impecable y su sonrisa humilde, recibe el abrazo de las nuevas estirpes. Artistas como Cristian Castro, Enrique Iglesias o Manuel Mijares lo miran con una mezcla de reverencia y ternura.
Él es el tronco de un árbol cuyas ramas se extienden por toda Hispanoamérica. En esta madurez, el artista entiende que su legado no está en su capacidad pulmonar, sino en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió a amar y a llorar con sus canciones. Siente esa calidez, ese abrazo de una comunidad que no lo olvida. Estás a salvo, rodeado de esa misma gratitud. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Los años finales traen consigo la serenidad de los atardeceres frente al mar en Miami. Imagina a José sentado frente a la costa, observando cómo el sol se sumerge en el horizonte, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas. Es un momento de reflexiones místicas. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió casi todo, ahora encontraba la paz en las cosas pequeñas. Una charla con su hija Sarita, el sabor de un café, el sonido de las olas. En marzo de 2017, a través de un video que recorrió el mundo, José nos habló con una valentía conmovedora. Con su voz reducida a un hilo de seda, anunció que un tumor cancerígeno en el páncreas había decidido habitar su cuerpo. No hubo miedo en sus palabras, solo una calma profunda. Inició el tratamiento de quimioterapia con la misma dignidad con la que subía al escenario del Auditorio Nacional. Imagina esa fortaleza silenciosa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que esa misma paz te envuelva ahora mientras te preparas para el descanso final de esta historia. El 28 de septiembre de 2019, en un hospital de Homestead, Florida, el príncipe de la canción entregó su último aliento. Tenía 71 años. Imagina el silencio que cayó sobre la Ciudad de México en ese momento, un silencio respetuoso, como si el viento mismo hubiera dejado de soplar para rendirle homenaje. El eco de su partida movilizó a millones. Tras una disputa mediática que mantuvo al continente en velo, sus cenizas regresaron a casa. El 9 de octubre de 2019, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas de mármol para recibir la mitad de sus restos. Imagina la lluvia fina cayendo sobre la Alameda Central, el olor a tierra mojada y la multitud que bajo sus paraguas cantaba a coro el triste una vez más. Fue un homenaje nacional, un último aplauso que se prolongó por horas. Siente la vibración de esas miles de voces unidas en una sola. Finalmente, sus cenizas fueron llevadas al Panteón francés para descansar junto a su madre, Margarita Ortiz. La historia de José José ha terminado de contarse por esta noche, pero su eco es infinito. Ya no hay más notas altas que alcanzar, ya no hay más batallas que librar contra la sombra. Solo queda la gratitud. Las cenizas han vuelto a la tierra, pero la voz sigue flotando en el aire de cada noche bohemia, en cada rincón donde alguien sufre por amor o celebra un reencuentro. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz. Tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Cierra los ojos suavemente y permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, uno pausado y tranquilo, como el oleaje de un mar que se retira al atardecer. Imagina que nos encontramos en una habitación en penumbra, donde solo brilla una pequeña lámpara de luz cálida sobre un escritorio lleno de memorias. Hoy vamos a recorrer el tramo final de un camino que estuvo lleno de luces cegadoras y sombras profundas. La historia de un hombre que entregó su garganta al mundo hasta que no quedó nada más que el alma. Siente cómo la tensión abandona tus hombros mientras nos trasladamos a los primeros años de la década de los 90. Es el año 1993. El aire en la Ciudad de México es espeso, pero para José Rómulo Sosa Ortiz, el aire es casi inexistente. Imagina por un momento la soledad de un taxi estacionado en una calle cualquiera, donde el ídolo de multitudes, el hombre que hizo vibrar el Radio City Music Hall, ahora intenta conciliar el sueño lejos de los aplausos. Su cuerpo es un templo que ha sufrido los embates de una tormenta prolongada. Pero en la oscuridad siempre hay una mano extendida. Sus amigos, aquellos que aún veían al hombre detrás del mito, como el periodista Ricardo Rocha, decidieron que el final no podía ser este. Siente el frío seco de Minnesota al llegar a la Universidad de la Recuperación, conocida como ASELDEN.
Es un lugar de silencio y paredes blancas donde el tiempo parece detenerse. Allí, José dejó de ser el príncipe para volver a ser José. Imagina el sonido de sus pasos sobre la nieve crujiente, un sonido que te invita a soltar tus propias cargas. En ese centro de rehabilitación, la búsqueda no era solo por la sobriedad, sino por la redención del espíritu. Era una petición de auxilio al cosmos, una súplica para recuperar la dignidad que el alcohol le había arrebatado. Los días transcurrían entre terapias y reflexiones, buscando la luz en medio de la niebla. Deja que esa búsqueda de paz te inspire a buscar la tuya. Inhala profundamente y exhala, liberando cualquier pensamiento que te pese. Tras tocar fondo, el fénix herido comenzó a sacudirse las cenizas. En 1995, la vida le ofreció un nuevo puerto. Conoce a Sara Salazar, quien se convertiría en su tercera esposa y en el pilar de su reconstrucción física y emocional. Imagina el sol de Florida acariciando su rostro, un calor suave que invita al descanso. En este periodo, José intenta recuperar el don que lo hizo eterno. Pero el eco de su voz ya no es el mismo. Las cuerdas vocales, desgastadas por el reflujo, la cortisona y el uso incansable, comenzaron a emitir un sonido diferente, un susurro que, aunque quebrado, cargaba con la sabiduría de quien lo ha vivido todo. Es una batalla espiritual. Imagina a José frente al micrófono en un estudio de grabación, cerrando los ojos e intentando alcanzar aquella nota de 1970 en el Festival de la Canción Latina. El silencio que sigue a su intento no es un fracaso, es una nueva forma de música. Aprendió que el silencio también comunica, que su presencia era suficiente para llenar los estadios. La lucha por recuperar su voz se convirtió en una aceptación de su nueva realidad. Ya no necesitaba gritar para ser escuchado. Deja que esa idea de aceptación fluya por tu mente. No siempre tenemos que ser lo que fuimos, a veces lo que somos ahora es suficiente. Descansa en esa certeza. Todo está en calma. Llegamos al nuevo milenio. El mundo ha cambiado, pero el respeto por el maestro de maestros permanece intacto. El 10 de febrero de 2004, el sol de California ilumina el número 7030 y 6 de Hollywood Boulevard. Siente la textura del granito y el bronce bajo tus dedos mientras se devela su estrella en el Paseo de la Fama. Es el reconocimiento a una vida entregada a la emoción. Un año después, en noviembre de 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombra Persona del Año. Imagina el salón lleno de artistas jóvenes, aquellos que crecieron escuchando Gavilán o Paloma en las radios de sus padres, poniéndose de pie para ovacionar al patriarca de la balada. José, con su traje impecable y su sonrisa humilde, recibe el abrazo de las nuevas estirpes. Artistas como Cristian Castro, Enrique Iglesias o Manuel Mijares lo miran con una mezcla de reverencia y ternura. Él es el tronco de un árbol cuyas ramas se extienden por toda Hispanoamérica. En esta madurez, el artista entiende que su legado no está en su capacidad pulmonar, sino en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió a amar y a llorar con sus canciones. Siente esa calidez, ese abrazo de una comunidad que no lo olvida. Estás a salvo, rodeado de esa misma gratitud. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Los años finales traen consigo la serenidad de los atardeceres frente al mar en Miami. Imagina a José sentado frente a la costa, observando cómo el sol se sumerge en el horizonte, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas. Es un momento de reflexiones místicas. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió casi todo, ahora encontraba la paz en las cosas pequeñas. Una charla con su hija Sarita, el sabor de un café. El sonido de las olas. En marzo de 2017, a través de un video que recorrió el mundo, José nos habló con una valentía conmovedora. Con su voz reducida a un hilo de seda, anunció que un tumor cancerígeno en el páncreas había decidido habitar su cuerpo. No hubo miedo en sus palabras, solo una calma profunda. Inició el tratamiento de quimioterapia con la misma dignidad con la que subía al escenario del Auditorio Nacional. Imagina esa fortaleza silenciosa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que esa misma paz te envuelva ahora mientras te preparas para el descanso final de esta historia. El 28 de septiembre de 2019, en un hospital de Homestead, Florida, el príncipe de la canción entregó su último aliento. Tenía 71 años. Imagina el silencio que cayó sobre la Ciudad de México en ese momento, un silencio respetuoso, como si el viento mismo hubiera dejado de soplar para rendirle homenaje. El eco de su partida movilizó a millones.
tras una disputa mediática que mantuvo al continente en velo. Sus cenizas regresaron a casa. El 9 de octubre de 2019, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas de mármol para recibir la mitad de sus restos. Imagina la lluvia fina cayendo sobre la Alameda Central, el olor a tierra mojada y la multitud que bajo sus paraguas cantaba a coro el triste una vez más. Fue un homenaje nacional, un último aplauso que se prolongó por horas. Siente la vibración de esas miles de voces unidas en una sola. Finalmente, sus cenizas fueron llevadas al Panteón francés para descansar junto a su madre, Margarita Ortiz. La historia de José José ha terminado de contarse por esta noche, pero su eco es infinito. Ya no hay más notas altas que alcanzar, ya no hay más batallas que librar contra la sombra. Solo queda la gratitud. Las cenizas han vuelto a la tierra, pero la voz sigue flotando en el aire de cada noche bohemia, en cada rincón donde alguien sufre por amor o celebra un reencuentro. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz. Tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Cierra los ojos por un momento y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Imagina que te encuentras en una habitación en penumbra, iluminada apenas por la danza suave de una vela que se consume con lentitud. El aire huele a papel antiguo, a madera de piano y a ese aroma nostálgico de la lluvia sobre el asfalto de la Ciudad de México. Respira de forma rítmica, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose cualquier tensión que aún pudieras conservar. En este espacio de silencio y calma, vamos a recorrer los últimos pasos de un hombre que entregó su garganta al mundo hasta que no quedó nada de ella, salvo el eco puro de su alma. Hacia el final de su camino, José Rómulo Sosa Ortiz decidió que era tiempo de asentar las verdades en el papel, como quien intenta detener el viento con las manos. En aquellos años en que la voz ya era un hilo quebradizo y su cuerpo recordaba cada batalla librada contra los fantasmas de la adicción, José se convirtió en un narrador de su propio mito. En el año 2008, publicó sus memorias tituladas Esta es mi vida. No fue un ejercicio de vanidad, sino un acto de contrición pública, similar a aquel que realizó en 1985 cuando protagonizó la película Gavilán o Paloma. Al escribir, sus dedos recorrían las cicatrices de su paso por la Universidad de la Recuperación en Minnesota, aquel centro llamado a Selden al que llegó en 1993 gracias a la mano extendida de amigos como Ricardo Rocha. En sus memorias, José no ocultó nada. Habló del frío de las noches viviendo en un taxi, de la soledad en medio de los aplausos y de cómo el alcohol fue un refugio que terminó siendo una cárcel. Sus palabras eran como su voz de antaño, transparentes, frágiles y llenas de una humanidad que dolía. Al leerlo se sentía el peso de un hombre de cristal que, a pesar de haberse roto 1000 veces, siempre buscaba la manera de volver a unir sus piezas para dar amor. Deja que esa honestidad te arrulle ahora, sabiendo que la paz llega siempre tras aceptar nuestras propias sombras. Siente cómo tus hombros se relajan más y más mientras avanzamos hacia el ocaso dorado de su existencia. A pesar de que la salud del príncipe comenzaba a marchitarse, el continente americano decidió abrazarlo con una fuerza que solo se le reserva a los inmortales. Imagina el brillo de las luces de Hollywood el 10 de febrero de 2004. José está allí, frente al número 7036 de Hollywood Boulevard. Siente el calor del sol de California en su rostro mientras desvela su estrella en el Paseo de la Fama. Es el reconocimiento a décadas de interpretar los secretos de Manuel Alejandro, aquel álbum de 1983 que vendió más de 11 millones de copias y que aún hoy suena en las alcobas donde se llora una ausencia. Un año después, en noviembre de 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. José caminaba con lentitud, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo humilde del niño de Clavería que alguna vez formó el trío Los PG en 1963. El cariño de la gente era una manta protectora, un refugio contra el paso inclemente del tiempo.
En cada entrega de premios, en cada homenaje televisado, el público se ponía de pie antes de que él pronunciara una sola palabra. No aplaudían a un cantante que ya no podía alcanzar las notas del triste. Aplaudían a un hombre que les había prestado sus cuerdas vocales para que ellos pudieran expresar lo que su propio corazón no sabía decir. Respira profundamente una vez más. La noche avanza y con ella el relato se vuelve más íntimo, más silencioso. El 2017 trajo consigo una noticia que cayó como una sombra larga sobre el jardín de su vida. A través de un video, con la serenidad de quien ha hecho las paces con el destino, José José anunció al mundo que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas. Sus palabras, arrastradas por el esfuerzo pero cargadas de fe, iniciaron un proceso de quimioterapia que lo fue alejando de la luz pública. Se trasladó a Florida, buscando el aire cálido de la costa y el cuidado de su tercera esposa, Sara Salazar, con quien se había unido en 1995. Imagina la quietud de los días en Omestead, el sonido de las palmeras movidas por la brisa del Caribe y el silencio de una casa donde la música ya no se cantaba, sino que se recordaba. El 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, el vuelo del jilguero llegó a su fin. En un hospital de Florida, debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, José cerró los ojos por última vez. En ese instante, el mundo pareció quedarse sin aire. El hombre que había nacido el 17 de febrero de 1948 en una cuna de músicos, hijo del tenor José Sosa Esquivel y la pianista Margarita Ortiz. Finalmente descansaba. La lucha había terminado. El dolor físico se disolvía en la nada, dejando paso a una paz absoluta, la misma paz que ahora empieza a llenar cada rincón de tu mente. Tras su partida, el suelo de México pareció estremecerse. Hubo días de incertidumbre, de disputas familiares que llenaron los titulares, pero más allá del ruido mediático, el corazón de un pueblo reclamaba a su ídolo. El 9 de octubre de 2019, el cielo de la Ciudad de México estaba encapotado, como si el firmamento también guardara luto. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trajo de vuelta la mitad de sus cenizas, resguardadas en un féretro dorado que brillaba bajo la luz mortecina de la tarde. El Palacio de Bellas Artes, ese recinto sagrado del arte mexicano, abrió sus puertas de par en par para recibirlo. Imagina el sonido de los violines de la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando las melodías que él hizo eternas. Miles de personas hicieron fila durante horas bajo la lluvia suave para pasar apenas un segundo frente a sus restos. Había rosas blancas, fotografías desgastadas y un llanto colectivo que no era de desesperación, sino de gratitud. José Joel y Marisol, sus hijos mayores, encabezaron un requiem que unió a toda una estirpe de seguidores. Al salir de Bellas Artes, el cortejo se dirigió al Panteón Francés, pasando por las calles de su infancia en la colonia Clavería. La gente lanzaba flores al paso de la carroza, cantando a coro aquellas estrofas que aprendieron de sus padres. Fue un adiós digno de un rey que nunca necesitó corona, porque su trono estaba en el sentimiento de su gente. Ahora, mientras la noche se vuelve más profunda, siente cómo la figura de José José trasciende la carne y el hueso. Su voz ya no habita en una garganta cansada, sino que vive para siempre en el viento de América. Se encuentra en la radio de un taxi que recorre la madrugada, en el tocadiscos de un abuelo que recuerda su juventud, en la playlist de un joven que descubre por primera vez la potencia de aquel 25 de marzo de 1970, cuando el mundo se detuvo para escucharlo cantar en el Festival de la Canción Latina. La inmortalidad sonora de José es un hecho histórico y emocional. Sus grabaciones con RCA Víctor, sus años de gloria con Ariola Records y su colaboración definitiva con Rafael Pérez Botija son ahora parte del patrimonio cultural del mundo hispano. No hay rincón donde su nombre no evoque una memoria. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz. Tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía.
Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos por un momento y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Imagina que te encuentras en una habitación en penumbra, iluminada apenas por la danza suave de una vela que se consume con lentitud. El aire huele a papel antiguo, a madera de piano y a ese aroma nostálgico de la lluvia sobre el asfalto de la Ciudad de México. Respira de forma rítmica, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose cualquier tensión que aún pudieras conservar. En este espacio de silencio y calma, vamos a recorrer los últimos pasos de un hombre que entregó su garganta al mundo hasta que no quedó nada de ella, salvo el eco puro de su alma. Hacia el final de su camino, José Rómulo Sosa Ortiz decidió que era tiempo de asentar las verdades en el papel, como quien intenta detener el viento con las manos. En aquellos años en que la voz ya era un hilo quebradizo y su cuerpo recordaba cada batalla librada contra los fantasmas de la adicción, José se convirtió en un narrador de su propio mito. En el año 2008, publicó sus memorias tituladas Esta es mi vida. No fue un ejercicio de vanidad, sino un acto de contrición pública, similar a aquel que realizó en 1985 cuando protagonizó la película Gavilán o Paloma. Al escribir, sus dedos recorrían las cicatrices de su paso por la Universidad de la Recuperación en Minnesota, aquel centro llamado a Selden al que llegó en 1993 gracias a la mano extendida de amigos como Ricardo Rocha. En sus memorias, José no ocultó nada. Habló del frío de las noches viviendo en un taxi, de la soledad en medio de los aplausos y de cómo el alcohol fue un refugio que terminó siendo una cárcel. Sus palabras eran como su voz de antaño, transparentes, frágiles y llenas de una humanidad que dolía. Al leerlo se sentía el peso de un hombre de cristal que, a pesar de haberse roto 1000 veces, siempre buscaba la manera de volver a unir sus piezas para dar amor. Deja que esa honestidad te arrulle ahora, sabiendo que la paz llega siempre tras aceptar nuestras propias sombras. Siente cómo tus hombros se relajan más y más mientras avanzamos hacia el ocaso dorado de su existencia. A pesar de que la salud del príncipe comenzaba a marchitarse, el continente americano decidió abrazarlo con una fuerza que solo se le reserva a los inmortales. Imagina el brillo de las luces de Hollywood el 10 de febrero de 2004. José está allí, frente al número 7036 de Hollywood Boulevard. Siente el calor del sol de California en su rostro mientras desvela su estrella en el Paseo de la Fama. Es el reconocimiento a décadas de interpretar los secretos de Manuel Alejandro, aquel álbum de 1983 que vendió más de 11 millones de copias y que aún hoy suena en las alcobas donde se llora una ausencia. Un año después, en noviembre de 2005, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. José caminaba con lentitud, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo humilde del niño de Clavería que alguna vez formó el trío Los PG en 1963. El cariño de la gente era una manta protectora, un refugio contra el paso inclemente del tiempo. En cada entrega de premios, en cada homenaje televisado, el público se ponía de pie antes de que él pronunciara una sola palabra. No aplaudían a un cantante que ya no podía alcanzar las notas del triste. Aplaudían a un hombre que les había prestado sus cuerdas vocales para que ellos pudieran expresar lo que su propio corazón no sabía decir. Respira profundamente una vez más. La noche avanza y con ella el relato se vuelve más íntimo, más silencioso. El 2017 trajo consigo una noticia que cayó como una sombra larga sobre el jardín de su vida. A través de un video, con la serenidad de quien ha hecho las paces con el destino, José José anunció al mundo que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas. Sus palabras, arrastradas por el esfuerzo pero cargadas de fe, iniciaron un proceso de quimioterapia que lo fue alejando de la luz pública. Se trasladó a Florida, buscando el aire cálido de la costa y el cuidado de su tercera esposa, Sara Salazar, con quien se había unido en 1995. Imagina la quietud de los días en Omestead, el sonido de las palmeras movidas por la brisa del Caribe y el silencio de una casa donde la música ya no se cantaba, sino que se recordaba. El 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, el vuelo del jilguero llegó a su fin. En un hospital de Florida, debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, José cerró los ojos por última vez. En ese instante, el mundo pareció quedarse sin aire.
el hombre que había nacido el 17 de febrero de 1948 en una cuna de músicos, hijo del tenor José Sosa Esquivel y la pianista Margarita Ortiz. Finalmente descansaba. La lucha había terminado. El dolor físico se disolvía en la nada, dejando paso a una paz absoluta, la misma paz que ahora empieza a llenar cada rincón de tu mente. Tras su partida, el suelo de México pareció estremecerse. Hubo días de incertidumbre, de disputas familiares que llenaron los titulares, pero más allá del ruido mediático, el corazón de un pueblo reclamaba a su ídolo. El 9 de octubre de 2019, el cielo de la Ciudad de México estaba encapotado, como si el firmamento también guardara luto. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trajo de vuelta la mitad de sus cenizas, resguardadas en un féretro dorado que brillaba bajo la luz mortecina de la tarde. El Palacio de Bellas Artes, ese recinto sagrado del arte mexicano, abrió sus puertas de par en par para recibirlo. Imagina el sonido de los violines de la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando las melodías que él hizo eternas. Miles de personas hicieron fila durante horas bajo la lluvia suave para pasar apenas un segundo frente a sus restos. Había rosas blancas, fotografías desgastadas y un llanto colectivo que no era de desesperación, sino de gratitud. José Joel y Marisol, sus hijos mayores, encabezaron un requiem que unió a toda una estirpe de seguidores. Al salir de Bellas Artes, el cortejo se dirigió al Panteón Francés, pasando por las calles de su infancia en la colonia Clavería. La gente lanzaba flores al paso de la carroza, cantando a coro aquellas estrofas que aprendieron de sus padres. Fue un adiós digno de un rey que nunca necesitó corona, porque su trono estaba en el sentimiento de su gente. Ahora, mientras la noche se vuelve más profunda, siente cómo la figura de José José trasciende la carne y el hueso. Su voz ya no habita en una garganta cansada, sino que vive para siempre en el viento de América. Se encuentra en la radio de un taxi que recorre la madrugada, en el tocadiscos de un abuelo que recuerda su juventud, en la playlist de un joven que descubre por primera vez la potencia de aquel 25 de marzo de 1970, cuando el mundo se detuvo para escucharlo cantar en el Festival de la Canción Latina. La inmortalidad sonora de José es un hecho histórico y emocional. Sus grabaciones con RCA Víctor, sus años de gloria con Ariola Records y su colaboración definitiva con Rafael Pérez Botija son ahora parte del patrimonio cultural del mundo hispano. No hay rincón donde su nombre no evoque una memoria. Siente cómo la paz te envuelve ahora por completo. Respira profundamente una última vez. Imagina que el aire que exhalas lleva consigo cualquier pensamiento que te impida descansar. El príncipe está en paz. Tú también puedes estarlo. La noche es un manto protector y el mañana es una promesa que aún no ha llegado. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la belleza de la voz humana es eterna y que tú, al igual que él, mereces este descanso reparador. Que tus sueños sean tan suaves como una balada de otoño. Todo está bien, descansa, todo está en calma, duerme. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.